Le dije que tengo una invitación que hacerle y la invitación es bien sencilla. Yo quiero que usted se una al juego, que se una al equipo, que usted se haga parte de todo lo que está ocurriendo en esta congregación. Antes que nada, quiero darle las gracias a todos ustedes que han perseverado a lo largo de estos 5 años que tenemos de existir. El 8 de septiembre cumplimos 5 años de haber dedicado este servicio al Señor. Hemos tenido momentos de crecimiento, hemos tenido momentos de decrecimiento, pero sobre todo hay un grupo que se mantiene bastante fiel y bastante comprometido. En total, la iglesia Grace Bible Church, según las estadísticas que nos dieron hoy en la mañana, somos un poco más de 3,000 personas los que nos congregamos en este edificio semanalmente. Entre ellos estamos todos nosotros, los latinos, obviamente. Tenemos un grupo de 600 voluntarios, 600 personas por las cuales se les permite a los padres traer a sus hijos, que reciban administración, que reciban servicios. Hay un grupo que cuida del parqueo, del estacionamiento de la iglesia todos los domingos. Hay un equipo de seguridad que protege a los pastores, protege a la comunidad en general. O sea, hay muchos voluntarios involucrados en el servicio de esta casa. En español, debido a nuestro tamaño, se justifica que el número de siervos, de voluntarios, sea un grupo menor todavía. No somos 600, pero en proporción somos los que somos, y yo estoy muy agradecido por cada uno de ustedes que tiene un puesto, una posición de servicio en esta casa. Han pasado entre nosotros muchas personas que se han ido bendecidas. Han pasado muchas personas que han encontrado que esta no es su iglesia, por las razones que sean. Y en todo estamos muy agradecidos con el Señor, porque sabemos que el futuro de este ministerio está en sus manos, no en mis manos, ni en las manos de ningún hombre. Dicho esto, quiero decirle que váyase a 1 Corintios capítulo 12. Cuando Jesús dejó a sus discípulos para ascender de nuevo al cielo, lo hizo dejándoles una gran promesa que aparece en el libro de los Hechos capítulo 1 versículo 8. Les dijo: recibiréis poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre vosotros, y seréis mis testigos en Jerusalén y en toda Judea y en Samaria y hasta lo último de la tierra. Cuando leemos este versículo en Hechos capítulo 1 versículo 8, lo podemos dejar como lo podemos dejar como algo histórico que pasó en aquella época, y que la invitación era solo para aquellas personas de aquella época. Pero la verdad es de que esa invitación se extiende hasta nosotros el día de hoy. Dios quiere que participemos, diga conmigo, en la expansión del reino de Dios. En la expansión del reino de Dios. Dios quiere que participemos, nosotros seamos testigos en Judea, en Nampa, en Caldwell, en Boise, en el Valle del Tesoro. Es una invitación que viene de parte de Dios, que nos incluye a nosotros como miembros del cuerpo de Cristo. Hay 3 cosas que observar en este capítulo 1, verso 8 del libro de los Hechos. 1, dice que el don, hay 3 aspectos de esa promesa. La promesa de Hechos capítulo 1, verso 8, tiene 3 aspectos. El primero es el don, o sea, lo que vamos a recibir poder. Segundo, el momento, o sea, cuando el Espíritu Santo venga sobre nosotros, y como resultado seremos testigos, el alcance local, regional y mundial.
Yo no quiero que usted escuche esto como algo superficial o que algo que no le importa o algo que no dice al respecto de su participación. Yo quiero que usted lo escuche tal y como nosotros en el liderazgo lo hemos recibido de parte de Dios. Para poder ser testigos de Dios tenemos que haber recibido el poder del Espíritu Santo. Segundo, saber que hay un momento para que eso ocurra. Cuando el Espíritu Santo venga sobre nosotros, es de la voluntad de Dios, no de nosotros. Y tercero, que el resultado que estas dos cosas dan es de que vamos a ser testigos capaces de alcanzar local, regional y mundialmente a almas que están en este momento no son beneficiarios de la gracia y del amor y de la misericordia de Dios. En otras palabras, hombres y mujeres que están perdidos en sus delitos y pecados, hombres y mujeres que no tienen la esperanza que tú tienes, hombres y mujeres que no saben cómo van a amanecer mañana y su preocupación tal vez no llegue ni al fin de semana, porque no piensan en el futuro, no piensan en lo eterno y no piensan en las consecuencias de sus acciones, y de ahí que las personas actúen como a ellos se les antoja. Pero para usted y para mí hay un llamado que es sublime, y ese llamado es ser testigos de Jesús. Es ser testigos de que hay alguien que fue capaz de humillarse tomando forma de hombre para no como cosa que aferrarse, para poder ir a la cruz del Calvario y ser sacrificado en nuestro lugar. Nosotros en el libro de los Hechos, capítulo 9, versículo 31, a mí me encanta mucho este versículo. Así que la iglesia tenía paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y era edificada. Y andando en el temor del Señor y en la consolación del Espíritu Santo, se multiplicaba. Es muy importante nosotros entender que cuando hemos asumido la posición de ser testigos de Jesús, que somos testigos del Dios Altísimo, que somos llamados para testificar de quién es Él, cómo es Él, viene en consecuencia el vivir en paz. El vivir en paz es algo que las personas buscan y no lo encuentran nunca, ni porque busquen a través de sus placeres, delitos y desvaríos. El tener paz con Dios es una misión que solo le corresponde a Cristo Jesús en tu corazón. Mientras tú no tienes a Jesús en tu corazón, la paz que el mundo te da es distinta a la paz que Cristo nos da. La paz que Cristo nos da no se puede comparar con la paz que nos da el mundo, porque la paz que nos da el mundo depende de nosotros, de factores que son meramente humanos, pero la paz que nos da Cristo depende de Él, pero depende también de esa inmersión. Diga conmigo, inmersión. Esa inmersión en el Espíritu Santo de Dios. Si yo estuviera regañando a alguien, yo le diría en este momento: ya estuvo suave de vivir en la carne. Si yo estuviera regañando a alguien esta tarde, yo le diría: ya estuvo suave de que usted no sea una persona que testifique de Jesús. Pero como no estoy regañando a nadie y usted ya lo escuchó, hágame el favor de discernirlo. Es muy importante que usted viva en paz, pero es muy importante también que usted abandone, que nosotros abandonemos la actitud de vivir en la carne, o de vivir en el pecado, o de vivir buscando la paz que solo Cristo Jesús nos puede dar. Hay dos cosas que son importantes en este momento para ser dichas. La primera es la responsabilidad del Espíritu Santo, es edificar la iglesia. La iglesia no la edifican los hombres lo que hacemos es ser la iglesia.
Nuestra responsabilidad es ser la iglesia. ¿Y qué significa eso? Ser la iglesia no significa ir a la iglesia. Significa que nosotros somos los representantes de Jesús aquí en la tierra. Dice que somos la novia que Él un día, con la que Él un día se va a casar. Dice que somos la novia escogida, que va a ser su esposa en la eternidad. Dice de la iglesia algo que muchas veces no nos lo han explicado, o si nos lo han explicado no lo hemos entendido, o si no lo hemos entendido preferimos ignorarlo. Y es de que nosotros, la iglesia de Jesucristo, que nosotros somos la iglesia de Jesucristo. Esa es nuestra responsabilidad. La edificación de la iglesia es del Espíritu Santo. Por eso les dije que abrieran en 1 Corintios capítulo 12, y ustedes pensaron que yo me había equivocado, pero no, de propósito lo hice para que no se le olvide el texto inicial. Capítulo 12 del libro de 1 Corintios, versículos 4 a 11 dice lo siguiente: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo, y hay diversidad de actividades, pero Él es el mismo Dios que las hace todas en todos. A cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. Mira a la persona que tiene al lado y dígale: hay un don en ti. De verdad, hágalo. Mire a alguien a la par suya, o si está lejos de usted, dígale a la persona de lejos, dígale esto: hay un don en ti, hay una habilidad en ti. Dios nos ha dado los dones del Espíritu Santo. Están disponibles para todos aquellos que hemos nacido de nuevo. No es un asunto exclusivo, no es de que Dios dota de sus dones espirituales al pastor, al maestro, al evangelista, al apóstol y al profeta nada más. No, Dios tiene como interés edificar su iglesia a través del Espíritu Santo, y quiere usarte a ti como miembro del cuerpo del cuerpo de Cristo, ungido tú por el Espíritu Santo, para que los dones que Dios ha puesto en su cuerpo, en su iglesia, sean los encargados de edificar la iglesia. Si pueden cerrarme esa puerta, por favor, que mis ojos azules están teniendo trouble con eso. Mis ojos azules ni me lo creen, pero son navy blue, para que sepan. Capítulo 12 del libro de 1 Corintios, en el versículo 11 dice: y todo esto lo hace el mismo Espíritu, que reparte a cada uno en particular como Él quiere. La repartición de los dones no son, usted no puede llegar a la presencia de Dios y decirle: Dios, no quiero el don que me diste, yo quiero un don que a mí me gusta. Simplemente no funciona de esa razón, de esa manera. Tienes que llegar delante de Dios y decirle: Señor, gracias por el don que me has dado, gracias por los dones que me has dado, ahora yo los voy a usar. Es muy importante que la iglesia de Jesucristo entienda que la responsabilidad del Espíritu Santo es edificar la iglesia, pero que para nosotros nuestra responsabilidad es ser la iglesia. Eso significa que los dones que hay en nosotros, en 1 Corintios capítulo 12, la lista que aparece en 1 Corintios capítulo 12 es una lista que es actual, no ha pasado de moda, y la voy a leer para que usted tenga un argumento para poder decir si se identifica con uno o con varios de estos dones. Dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada. ¿A quienes dice? A cada uno le es dada la manifestación del Espíritu Santo para provecho. Porque a este
es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Aquí comienza la lista. Palabras de ciencia según el mismo Espíritu. A otro don de fe por el mismo Espíritu. A otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. A otro el hacer milagros. A otro profecía. A otro discernimiento de espíritus. A otro diversidad de género de lenguas. Y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo pastor de la iglesia. Así dice, no. No. La hace el Espíritu de Dios. Yo no les puedo dar a usted dones porque yo no soy Dios. Nadie te puede dar a ti dones porque nadie más es Dios. Lo que sí puede ocurrir es de que por la imposición de las manos recibas dones, pero son dados por el Espíritu Santo a través de el ministerio sacerdotal de los pastores o de cualquier hermano que tiene una relación estrecha con el Espíritu de Dios. Es de gran importancia que usted entienda entonces que de esta lista, por ejemplo, a uno le da la manifestación del Espíritu porque a este le es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. ¿Qué es palabra de sabiduría? Es cuando no sabemos cuál es la mejor respuesta para una pregunta y el Señor te la revela, el Señor te la muestra. ¿Cuántos de nosotros no tenemos a veces incógnitas? ¿Cuántos de nosotros a veces no tenemos preguntas para las cuales no tenemos respuesta? Dice Santiago capítulo 1, versículo 5, dice, si te falta sabiduría, pídesela a Dios, que Él te la va a dar abundantemente y sin reproche. Pero pide sin dudar, dice el versículo 6, pide sin dudar, porque aquel que duda es como una ola llevada por el viento, que va de un lado a otro y que es inconstante en todos sus caminos. El don de sabiduría es un don que es necesario y tú puedes ser portador de ese don de sabiduría, pero tienes que confiar en que es el Espíritu Santo obrando en ti. Sabiduría aquí no significa acumulación de conocimiento, aquí no significa acumulación de experiencias, aquí significa una manifestación sobrenatural de parte de Dios a través de los hombres para bendecir a los hombres y hacerlos más sabios. Es muy importante también que usted entienda que la definición de los demás dones son de mucha relevancia. Usted tiene que saber qué es el hacer milagros. Usted tiene que saber qué es profecía. Usted tiene que saber qué es discernimiento de espíritus. Cuáles son los géneros de lengua. Cuáles son las interpretaciones de lenguas. Todos esos dones están aquí presentes en esta sala, en esta tarde. ¿Cuántos lo creen? Usted va a decir, pero ¿cómo, pastor? Si somos nosotros. Sí, porque somos nosotros, los hijos de Dios, los portadores del Espíritu Santo. Yo quiero convencerte de esto esa tarde, que tú eres portador del Espíritu Santo. Aló. Yo quiero convencerte en esta tarde de que tú eres, por la gracia de Dios, representante del cuerpo de Cristo aquí en la tierra en el día de hoy. Yo quiero convencerte en esta tarde de que Dios no solamente te da el adjetivo de hijo o de hija, sino que te agrega funciones que solo a los hijos de Dios les pueden ser dadas. Una de ellas, ser testigos de Jesús. Otra de ellas es reconocer que habita en nosotros el Espíritu Santo. Es creer que está en nosotros. El Espíritu Santo se puede manifestar, como ya hemos visto aquí, de diferentes maneras. Pero si se va usted conmigo al libro de Romanos capítulo 12, la lista se sigue extendiendo. Romanos capítulo 12. Así, hermano, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional.
No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Presta atención a lo que sigue. Digo pues, por la gracia que me es dada, cualquiera que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera en que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, fíjese bien en esto, según la gracia que nos es dada, el don de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. En el don de servicio, en servir. O el que enseña, ocúpese en la enseñanza. El que exhorta, ocúpese en la exhortación. El que reparte, hágalo liberalmente o generosamente. El que preside, hágalo con solicitud. El que hace misericordia, hágala con alegría. Es otra lista de dones que aparecen, que son dones del Espíritu Santo, que están en esta sala esta tarde. Vea a su hermano, a quien esté a la par suya o lejos, cerquita de usted, y mírelo como si usted estuviera viendo a alguien que tiene dones. Yo no sé si a usted este ejercicio le hace el sentido que me hace a mí. Cuando yo miro a Alicia, por ejemplo, cuando yo miro a Rubén, por ejemplo, yo no veo a Rubén o a Alicia, no veo a Mari o a Vanessa. Yo veo los dones que Dios ha depositado en cada una de estas personas que yo he mencionado. Cuando yo te veo a ti, cuando yo las veo a ustedes, yo no veo la persona nada más. Yo veo los dones, la manifestación del Espíritu de Dios que habita en ustedes. Ahora, si yo soy capaz de ver eso, ¿por qué ustedes no? ¿Por qué las demás personas no pueden? Tú no te puedes acostumbrar a que tu identidad no es lo que vistes, no es lo que dices, sino eres lo que realmente eres en Cristo Jesús. Y eso nos provoca que nosotros tengamos que entender que hay dones espirituales que están destinados al bien común en la iglesia. Los dones espirituales son destinados para el bien común en la iglesia. Esos dones espirituales sirven para edificar el cuerpo de Cristo. Y vamos a ver que la definición de palabra don es la palabra carisma. Esa palabra carisma aparece en numerosas veces en el Nuevo Testamento y se refiere todas las veces que aparece a la manifestación del Espíritu Santo en los creyentes. ¿Ha oído usted la palabra carismático o una persona carismática? Se está diciendo que es una persona que posee algo que lo hace distinto, que lo hace diferenciado. Y esto es ese carisma que usted tiene, ese carisma que está en usted. Es muy importante que usted lo acepte como parte de su identidad, porque eso le va a permitir a usted y a mí caminar en santidad. Nos va a permitir a usted y a mí poder entender la diferencia entre vivir en la carne y la diferencia de vivir en el Espíritu. Vaya a Romanos capítulo 8, por favor. Mejor se lo voy a cambiar para 1 Corintios capítulo 7, por favor, discúlpeme.
Perdón, es capítulo 10, versículo 12. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Qué es lo que nos está enseñando la Escritura en eso? Uno, que tenemos que cuidar, no caer, de no separarnos de la gracia redentora en Cristo Jesús. Y recordar que nunca nos va a venir ninguna tentación que sea mayor que aquella que podemos resistir. Esto para decirle que cuando usted piensa en que usted es portador de la presencia del Espíritu Santo, pero usted y yo pecamos, uno dice, ¿cómo puedo yo ser calificado, tener el Espíritu Santo de Dios en mí si yo peco? Es que el asunto no está hablando de no está hablando de tu potencial, sino que está hablando de una realidad, que Cristo está en ti. ¿Aló? Dije que Cristo está en ti. Dije que Cristo está en ti. Y cuando Cristo está en nosotros, el Espíritu de Dios está en nosotros. Eso nos hace capaces de funcionar en las manifestaciones del Espíritu de Dios. Váyase a Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5 dice en el versículo 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Fíjese lo que dice el versículo 18. Pero si sois guiados por el pastor, no estáis bajo la ley. ¿Qué dice? ¿Qué es lo que realmente dice? Dice, versículo 18, pero si sois guiados por el Espíritu no estáis bajo la ley. Y dice, manifiestas son las obras de la carne, que son, y comienza a dar una lista que comienza con adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ahora dejó de ser un asunto para oír, ahora empezó a ser un asunto para atender. Ahora comenzó a ser un asunto de ponerle mucha atención, porque cuando decimos que el Espíritu Santo habita en nosotros, que Cristo Jesús está en nosotros, y todavía son manifiestas estas obras de la carne en nosotros, necesitamos corrección, necesitamos amonestación, necesitamos instrucción de la palabra de Dios. ¿Cuántos de ustedes les gustan los pleitos? Levante una mano. A ninguno nos gustan los pleitos. Pero ¿cuántos hemos estado en pleitos recientemente? Solo 8, gracias. Los demás tienen que arrepentir. Entonces leemos el versículo 22 que dice, versículo 22 sí que dice, mas el fruto o la consecuencia del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Esos textos ya son para actuar. Esos textos ya son para que
tomemos convicción de que para que se manifieste el Espíritu Santo en nosotros, tenemos que dejar de vivir en la carne. Tenemos que aprender a vivir en el Espíritu de Dios. Y esto es de una manera más que extraordinaria, porque los dones espirituales son diversos, pero básicamente se encajan en dos grandes categorías, que son los de hablar y servir. Los dones espirituales se encajan en dos categorías. Se encajan en la de hablar o servir. Los dones espirituales son de acción y también de verbalizarse. No es solamente, yo solo tengo el don de enseñanza, pero no me gusta el don de servir. No podemos decirlo, porque si Dios te ha capacitado con el don de servir, tienes que actuar con tu don de servicio. Si Dios te ha dado el don de dar, Dios quiere que actúes de acuerdo al don que Dios te ha dado. Y de una manera pero muy especial, tenemos que emprender una nueva jornada en nuestra vida cristiana, sabiendo que el Espíritu Santo es el que edifica la iglesia y que nosotros somos la iglesia. Nosotros tenemos que aprender a emprender una nueva jornada en este caminar con Cristo Jesús, que ya no es solamente de creer, sino que se trata de creer y actuar. Se trata de creer en la palabra de Dios y actuar en la palabra de Dios. Por favor, acompáñenme a 1 Corintios capítulo 12, versículos 14 a 26. Dice: porque el cuerpo no consta de un solo miembro, sino de muchos. Si el pie dijere, porque no soy mano, no soy del cuerpo, eso no dejaría de ser parte del cuerpo. Y si la oreja dijera, yo no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso dejaría de ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿dónde estaría el sentido del oído? Si todo el cuerpo fuera oído, ¿dónde estaría el sentido del olfato? Pues ahora Dios ha dispuesto los miembros en el cuerpo, cada uno de ellos como a Él le plació. Si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Ahora bien, hay muchos miembros, pero un solo cuerpo. El ojo no puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Al contrario, los miembros del cuerpo no parecen más débiles, que nos parecen más débiles, son indispensables, y los que nos parecen menos honorables les damos mayor honor. Y nuestros miembros impresentables los tratamos con mayor modestia, que a nuestros miembros más presentables no les hace falta. Pero Dios ha compuesto el cuerpo de tal manera, y fíjese bien en lo que está diciendo, Dios ha compuesto el cuerpo de tal manera, dando mayor honor a los que le faltaba, para que no hagáis división en el cuerpo, sino que los miembros tengan el mismo cuidado unos de otros. Si un miembro padece, todos sufren con él. Si un miembro es honrado, todos se alegran con él. ¿Qué quiere decir toda esta escritura? Quiere decir que los dones que hay en ti son necesarios para la vida de la persona que está a tu lado o 3 filas enfrente de ti. Significa que tú no puedes decir, mi don nadie lo necesita. O sea, no soy ojo, entonces no soy parte del cuerpo. Tus dones son necesarios. Por lo menos en esta casa, yo vengo a invitarte a que te unas al juego, que te metas al equipo, que vengas, que te apuntes para servir, para ayudarnos a hacer la diferencia en nuestra comunidad. Vengo a invitarte a que hagas parte, a que puedas decir en qué puedo yo servir, en qué puedo yo actuar, ya que tengo este don, cómo lo puedo usar, cómo puedo yo representar a Dios, siendo el cuerpo de Cristo entre nosotros aquí. Yo por mucho tiempo quería imitar a otros, pero no estaba, era por todas mis inseguridades, hasta que un día me di cuenta quién era yo en Cristo Jesús, y hoy
me ocupo de mi identidad y en mi identidad sé cuáles son mis responsabilidades de acuerdo a mis dones. Mire, a mí me encanta cantar, me gusta cantar, solo que no es bueno que usted me escuche cantar. Sí, a mí me encanta la música, mis hijos son una expresión de lo que yo no he sido. Son músicos, son cantantes, son ministros de alabanza, estudiaron para eso en la universidad también. A mí me gusta cantar, pero de que yo puedo sostener una nota o quedarme en la tonalidad es imposible, porque comienzo bonito y termino bien horrible. Pero eso no significa que no soy parte del cuerpo. Eso no significa que mis otros dones no son útiles en el cuerpo de Cristo. Por eso es necesario que usted y yo entendamos que Dios te ha dado dones y te ha puesto en el cuerpo de Cristo como Él quiso, dice la Escritura. Si Él te puso aquí, esa es su voluntad. Si Dios te llamó a esta iglesia para estar en este rebaño, esa es la voluntad del Padre. Y es bueno que tú con tus dones y habilidades aceptes la invitación para que puedas ser parte de la edificación de la iglesia de Jesucristo. Los dones espirituales edifican la iglesia. Los dones espirituales edifican la iglesia. No somos nosotros las personas las que edificamos, sino que somos nosotros usando los dones espirituales que Dios nos ha dado. Los dones del Espíritu tienen como objetivo alcanzar a las personas que están lejos de Jesús. Tienen como objetivo ayudar a las personas a dar los siguientes pasos con Jesús. Los dones tienen como objetivo hacer famoso a Jesús. Los dones del Espíritu Santo no tienen nada que ver con hacer famoso al pastor Edgar Núñez o a la iglesia Grace Bible. Es para hacer famoso a Jesús. Es para hacer relevante a Jesús. Yo le doy gracias a Dios por los dones que Él ha puesto en mí, como también le doy gracias a Dios por los dones que me rodean todos los días en mi trabajo dentro de esta congregación. Yo no podría dirigir esta iglesia si no tuviera los dones de cada uno de ustedes. Los dones de Lester, los dones de Luis y Estefanía, los dones de Tatiana, los dones de Rubén, los dones de tanta gente que sirve en esta congregación. Sería imposible edificar una iglesia sin esos dones. Por eso nosotros somos contrarios en esta iglesia a los llaneros solitarios. Por eso siempre estamos hablando de la necesidad que tenemos de hacer equipos, de trabajar juntos en armonía, de trabajar juntos en respeto mutuo, en trabajar juntos con un bien común, con una meta en común, con una misión y una visión en común. ¿Qué dice 1 Corintios capítulo 12, versículo 31? 1 Corintios capítulo 12, versículo 31 nos dice lo siguiente: procurad pues los dones superiores. 1 Corintios capítulo 12, verso 31. Procurad pues los dones superiores. ¿Cuáles son esos dones superiores? No hay una lista que diga cuáles son los dones superiores, pero sí hay listas de los dones que todos en su momento son muy importantes. Y esas listas aparecen en 1 Corintios capítulo 12 y en Romanos capítulo 12. Mi punto relevante para esta tarde y para que a usted se lo lleve como algo importante en su mente es que todos son importantes para el cuerpo de Cristo. Todos son importantes para el cuerpo. No hay nadie que podamos decir, esta persona no es tan importante. Es que todos son importantes, ¿verdad? Yo no sé si ustedes han visto una hermana que anda cargando con una caja de sonido cuando viene a la iglesia los domingos. La van a ver por ahí, anda jalando una caja de sonido con lo que se hace karaoke, ¿verdad? Él la anda llevando, la trae de su casa, la conecta en el salón de los niños y comienza a danzar con los niños y comienza a alabar al Señor con los niños. Esa es Nancy, ¿verdad?
No podemos decir, pues lo que hace no es tan importante. Es que es muy importante. Usted ha visto la persona que nos regala estos vasitos de agua a los que estamos en el equipo. ¿Ha visto la hermana Yadira? Que viene un rato, nos viene a dejar nuestra agua, asegurarse que todo esté bien y se va, porque ella comienza a servir en la iglesia desde las 7:30 de la mañana. Pero nunca se va sin dejar un vaso de agua para los que nos necesitemos. ¿Cómo menospreciar esos dones? ¿Han visto a Tiffany? ¿Saben quién es Tiffany? ¿Verdad? Esta hermana estuvo hoy desde las 6:30 de la mañana en la iglesia en inglés. Y sin embargo dice, yo quiero alabar al Señor en español. Y deja lo que tiene que dejar, lo que dejó para poder venir aquí y poder guiarnos en alabanza y adoración. ¿Cómo menospreciar esos dones? ¿Verdad? Pero nosotros aquí tenemos que, déjenme comenzar a terminar con todo esto. Mire, tengo que decirle a ustedes que esa llamada no es para mí. Tengo que decirle a ustedes que esta iglesia Grace Bible, o que antes llamábamos Grace en español, ha sido testigo de milagros, ha sido testigo de restauraciones de matrimonios, ha sido testigo de conversiones. Yo he sido muy bendecido de ser testigo ocular de vidas transformadas a través de la predicación del evangelio en esta iglesia. Debo de darle gracias a Dios por eso, pero también debo decirles que la iglesia en general, en Grace Bible Church, somos una iglesia muy bendecida, con una presencia en la comunidad, con mucho respeto de la comunidad en la que estamos involucrados, sirviéndole a la comunidad. Tenemos más de 18 misioneros alrededor del mundo, unos construyendo escuelas, otros dando clases en las escuelas, otros trabajando en los países musulmanes evangelizando, otros trabajando en países donde ponen en riesgo sus propias vidas, y lo que hacemos es enviarles su sustento, que no les falte nada. La iglesia en sí, esta iglesia es una iglesia con mucha bendición, y esto no es un marketing lo que estoy utilizando. Estoy diciendo, es una iglesia como es, gracias a personas como ustedes. Personas que entienden que somos llamados para edificar la iglesia de Jesucristo. Yo tengo que darle honra a quien honra merece. Nuestros pastores en esta iglesia son hombres íntegros, hombres temerosos de Dios. No son personas que están buscando la fama o están buscando el aplauso. Tengo que decir también que estamos muy agradecidos con cada persona que es voluntaria en esta iglesia como en la iglesia en general. Le dije hace un rato que somos más o menos 600 voluntarios. Y en esta iglesia, en Grecia en español, de todos los que usted ve sirviendo, somos en total 24 personas los que servimos a una comunidad pequeña. Pero si no fuera por esos 24 personas, nuestros niños no tuvieran quien los educara, ni a nuestros adolescentes quienes presentara el evangelio de Jesucristo. Yo en lo personal me siento muy bendecido, muy honrado de ser el pastor de esta iglesia. ¿Por qué me siento honrado de ser el pastor de esta iglesia? Porque ministrar la palabra de Dios a hombres y mujeres que aman a Dios, que temen a Dios, hace que para mí esto de predicar sea un privilegio, no una obligación, y tampoco es un trabajo para mí. Es un honor, es un privilegio. Debo decirle estas cosas porque también yo quiero que usted sepa que muchas cosas han cambiado en mi vida desde el 2018, cuando yo vine a esta iglesia por la primera vez. Probablemente
en los próximos domingos vamos a tener una cena de celebración de los 5 años de Iglesia Grace Bible, que hemos pasado por cosas que hemos pasado, las hemos superado, hemos pasado por dificultades y Dios nos ha ayudado, pero sin su participación, sin que usted participe, sin que usted se meta al juego, va a ser muy difícil seguir siendo una iglesia relevante en nuestra comunidad. Así que lo invito a que haga 2 cosas. Una, ame a Dios con todo su corazón. Y 2, sirva al prójimo con mucho amor. Padre, yo te doy gracias por la bendición que nos has dado en esta tarde, de poder escuchar una palabra de ánimo hacia el servicio, a la involucración, a saber que somos cuerpo, que somos hijos, que somos representantes del Dios Altísimo, que somos ungidos con el Espíritu Santo, que no hay, Señor, distinción entre miembros de menos honra o más honra, que todos somos iguales a tus ojos, Señor, que nuestros papeles sean diferentes es otra cosa, que nuestras responsabilidades sean diferentes es otra cosa, pero para ti, Señor, no hay distinción entre griego y cítaro, ni bárbaro, no hay distinción entre judío y griego, no hay distinción, Señor, entre hispanos y anglosajones. Señor, lo que hay es que somos uno en Cristo Jesús, y eso, Señor, es suficiente argumento para decirte, Padre, te amamos y te damos gracias por permitirnos servirte. Oramos agradecidos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios me los bendiga y gracias por escucharme una vez más.